Amada alma de luz, que la paz, la luz y la presencia divina llenen este momento. Que tu corazón se abra con suavidad, sin esfuerzo, sin resistencia. Respira profundo y permite que estas palabras desciendan a lo más íntimo de tu ser. Hoy no has llegado aquí por casualidad. Hay mensajes que no se buscan, se recuerdan. Y hoy tu alma recuerda algo esencial: agradecer absolutamente todo. Agradecer no solo lo que entiendes, no solo lo que te gusta, no solo lo que deseas, sino todo. Incluso aquello que todavía no comprendes, incluso lo que te dolió, incluso lo que hoy parece incierto. Porque hay una verdad que sostiene el universo entero. Todo obra para bien. Permite que esta verdad se asiente en tu interior. No necesitas convencerte, solo recibirla. Agradecer absolutamente todo no es resignación, no es conformismo, es un acto profundo de confianza espiritual. Es decirle a la vida: confío incluso cuando no entiendo, confío incluso cuando el proceso duele, confío porque sé que nada ocurre fuera del orden divino. Cuando agradeces de esta manera, tu energía cambia. Tu campo interno se expande, tu alma deja de resistirse. Agradecer es una llave que abre puertas invisibles, puertas que no se fuerzan, se revelan. En este momento, deja que cada palabra sea una semilla. No intentes analizarla. Permite que caiga en tierra fértil. Agradezco absolutamente todo, lo visible y lo invisible, lo comprendido y lo no comprendido. Agradezco el camino recorrido. Agradezco cada paso, incluso los que parecieron errores, porque nada fue un error. Todo fue aprendizaje. Todo fue preparación. Hay procesos que solo se entienden cuando se miran desde el alma, y el alma siempre sabe que todo obra para bien. Incluso aquello que hoy parece una pausa, incluso aquello que hoy parece una pérdida, incluso aquello que hoy parece un silencio. El silencio también trabaja, la espera también ordena, la pausa también sana. Agradecer absolutamente todo es soltar la lucha interna, es dejar de preguntarte ¿por qué a mí? Y comenzar a sentir ¿para qué esto en mí? Porque todo lo que llega, llega para despertar algo, para fortalecer algo, para purificar algo. Nada llega para destruirte, aunque a veces se sienta así. Cuando agradeces incluso en medio de la incertidumbre, estás declarando: sé que hay un orden superior actuando. Sé que no estoy solo. Sé que mi vida está siendo guiada. Repite en tu interior con suavidad: gracias, gracias, gracias. No hace falta añadir nada más. La gratitud no necesita explicaciones largas. Necesita presencia. Gracias por lo que fue. Gracias por lo que es.
Gracias por lo que está por venir. Cuando dices gracias antes de ver el resultado, activas una fe profunda, una fe silenciosa, una fe que no exige pruebas, y esa fe mueve realidades. Todo obra para bien, incluso aquello que hoy duele, incluso aquello que hoy no entiendes. No todo lo que duele viene a quedarse. Algunas cosas vienen a romper viejas estructuras, a soltar cargas que ya no necesitas, a cerrar ciclos que tu alma ya había terminado. Agradece también los finales. Agradece las puertas que se cerraron. Si no se hubieran cerrado, seguirías insistiendo en lugares que ya no vibraban contigo. Agradece los cambios, incluso los inesperados, porque el alma crece cuando se adapta, no cuando se estanca. Agradece cada día, incluso los días nublados, porque también enseñan. Agradecer absolutamente todo no significa negar lo que sientes. Puedes sentir tristeza y aún así agradecer. Puedes sentir cansancio y aún así confiar. Puedes sentir miedo y aún así avanzar. La gratitud no elimina la emoción humana, la transforma, la eleva, la ordena. Cuando agradeces, le quitas poder al miedo, le quitas peso a la preocupación y le devuelves al alma su centro. Todo obra para bien, no porque lo diga alguien externo, sino porque tu espíritu lo reconoce. Repite internamente a tu ritmo: agradezco absolutamente todo. Confío en el proceso. Confío en la vida. Confío en la guía divina. Gracias, gracias, gracias. Hay fuerzas trabajando a tu favor, incluso cuando no las ves. Hay caminos alineándose incluso cuando parece que nada avanza. Hay respuestas formándose incluso en el silencio. Nada está detenido. Todo se está ordenando. Cuando agradeces, te colocas en la frecuencia correcta para recibir, no desde la urgencia, no desde la carencia, sino desde la certeza interior. Gracias por este respiro. Gracias por esta pausa sagrada. Permite que la gratitud se vuelva una forma de vivir, no solo una palabra, no solo una idea, que sea una actitud interna, un estado del alma. Agradecer absolutamente todo es un acto de humildad espiritual. Es reconocer que no lo controlas todo y que no necesitas hacerlo. Hay una inteligencia mayor guiando cada detalle. Y esa inteligencia no se equivoca. Incluso cuando algo no sale como esperabas, está saliendo como necesitabas. Incluso cuando algo se retrasa, incluso cuando algo se va, está dejando espacio para algo más alineado contigo. Todo obra para bien. Recuérdalo cuando dudes. Recuérdalo cuando te canses. Recuérdalo cuando la mente quiera controlar. Hoy siembra gratitud. Mañana recogerás paz. Y en el momento perfecto recogerás claridad.
No necesitas forzar nada, solo agradecer y permitir. Gracias por tu camino, gracias por tu proceso, gracias por tu valentía silenciosa. Agradece también lo que estás aprendiendo a soltar, porque soltar es una forma elevada de agradecer. Soltar expectativas rígidas, soltar culpas antiguas, soltar versiones pasadas de ti. Todo eso también forma parte del orden divino. Respira profundo una vez más. Siente cómo la gratitud se expande en tu pecho. No hace ruido, no exige, simplemente es. Y desde ese estado declara suavemente: gracias, gracias, gracias. Que esta gratitud te acompañe hoy, que te sostenga, que te recuerde que no estás solo. Todo obra para bien. Permanece unos segundos en silencio y permite que esta verdad se asiente en tu alma. Que así sea, y así es.